Dios. Este ciclo que se llama Discipulando nuestra nación para Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos ¿a qué? A las naciones. Eso significa que las naciones son para Dios. Pero Colombia, nuestra nación, es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar a hablar un poco acerca de discipular nuestra nación Colombia. Y por eso hoy vamos a tocar un tema, bajémosle un poco por favor, vamos a tocar un tema que se llama el porqué de la reforma. El porqué de la reforma. Hechos capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Dice, es necesario que Él, diga conmigo Él, el Señor Jesucristo, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Vuelvo y lo leo. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Amén. El porqué de la reforma. Pero antes de hablar del porqué de la reforma, quiero hablar acerca de unas características que llevaron a la reforma protestante, a la reforma de Martín Lutero. Desde el año 1000 al año 1500, vamos a ver un poco las características de la iglesia tradicional desde el año 1000 al año 1500. Fue esta época de 500 años la época de mayor oscuridad en la tierra, pero también de mayor oscuridad en la iglesia. La época de mayor oscuridad, tinieblas, corrupción, pecado en la historia de la iglesia tradicional. En esa época se compraba el papado con dinero. La sodomía abundaba. La inmoralidad era constante. Predominaba en la iglesia la inmoralidad. La influencia de las concubinas de los papas era tal que llegaba al punto de que los siguientes papas eran puestos por las concubinas de los mismos papas. Los hijos de los papas los sucedían en el poder posteriormente. La luz, la palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. La luz se volvió tinieblas. La iglesia se dedicó al lujo, la iglesia perdió su quehacer bíblico. La iglesia estaba en la mayor oscuridad. Fueron los 500 años de mayor corrupción, de mayor oscuridad en la iglesia. Pero qué tremendo, yo creo que no es casualidad que este año, estamos viviendo 500 años después de la reforma. Diga conmigo, 500 años. Es decir, en el cielo hay un ambiente de reforma. Dios va a hacer una reforma con nosotros para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? 500 años después de la reforma estamos aquí viendo la gloria de Dios. Pero la reforma no solo fue espiritual. La reforma no solo fue una renovación, una reforma eclesial. No solo habló de la iglesia, sino que la reforma afectó la historia. Así como Cristo partió la historia en dos, la reforma también. Gracias a la reforma debemos los estados nacionales, gracias a la reforma debemos la educación pública, gracias a la reforma debemos los avances científicos de la modernidad. La historia cambió por la reforma. La sociedad cambió. La ciencia cambió, la iglesia cambió, la política cambió, la cultura cambió, en conclusión la sociedad cambió, la educación cambió, la política cambió, el Estado cambió, las leyes cambiaron, la economía cambió, la dignidad de la mujer. A través de la reforma se fortaleció la dignidad de la mujer, el ministerio de la mujer. El arte fue tocado, el arte fue transformado, la cultura fue transformada, la música fue transformada, la ciencia fue transformada, la tecnología fue transformada. Donde llegó la reforma, a todos los lugares donde llegó la reforma, trajo transformación a la vida del ser humano. Trajo transformación. Observamos que la reforma inició en Alemania, pero se extendió a Holanda, se extendió a Noruega, se extendió a Suecia, se extendió a Dinamarca, se extendió a Suiza, a Austria, a Inglaterra, se extendió por todo el norte de Europa y trajo transformación. Hasta hoy en día estos son los países más prósperos de Europa, son los países más avanzados, son los países con mejor calidad de vida.
Son los países que tienen mejor cultura. Son potencias en el deporte, en la ciencia, en el arte, por la reforma. Pero mientras el norte de Europa estaba siendo tocado por la reforma, a Latinoamérica no llegó la reforma. Recuerde usted que el descubrimiento de América surgió en el año 1492 y la reforma protestante surgió en 1517, sucedió en 1517. Eso significa que 25 años después del descubrimiento de América surgió la reforma protestante. Es decir, América Latina no vivió la reforma, sobre todo América Latina, sino que vivió el proceso de contrarreforma. Porque la iglesia, al ver que vino una reforma, ellos también hicieron su contrarreforma. Pero fue una contrarreforma basada en la autojustificación. Es decir, no fue basada en decir, tenemos que cambiar, tenemos que renovarnos, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, sino que esta era basada en la autojustificación. No era basada en la palabra de Dios, sino era basada en la tradición. Autojustificación. Y así, mientras la reforma en el norte de Europa planteaba el principio corandeo, es decir, ante la presencia de Dios estamos y todas las áreas son para la gloria de Dios, todas las artes, la ciencia, el trabajo, todo lo que hace el hombre lo hace para la gloria de Dios, mientras que ese principio transformaba la sociedad protestante en Europa. En América Latina vivíamos la contrarreforma. Y aquí no se hablaba de corandeo, sino que se hablaba que unos eran los del clero y otros eran los laicos. Se distinguía entre lo santo y lo secular. Es decir, vivimos con la contrarreforma. Una de las razones por las cuales nosotros no hemos avanzado socialmente, culturalmente, como otros países, ha sido porque no vino la reforma a nosotros. No vino la cultura de la reforma. Es que usted solo observa a los países católicos del sur comparados con los países del norte. Y no aquí, sino en Europa, se notan las diferencias. Se notan las grandes diferencias. La forma, la cultura, todo es totalmente diferente. América Latina fue la contrarreforma y la Inquisición. Pero Dios nos está llamando a usted y a mí a traer la reforma a Colombia y Latinoamérica y que discipulemos nuestra nación para Dios. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso a Cristo? Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de discipular nuestra nación. Y por eso vamos a ver las características de la reforma. Es decir, si queremos discipular nuestra nación, necesitamos una reforma. Diga conmigo, reforma. Y una de las primeras características de la reforma es el sacrificio. Es el sacrificio. No hay reforma sin sacrificio. No hay reforma sin sacrificio. Pero hay que hacer una distinción entre el sacrificio y el esfuerzo. El sacrificio no es esfuerzo, ni el esfuerzo es sacrificio. El sacrificio es más que el esfuerzo. Diga conmigo, más que el esfuerzo. Observemos el ejemplo de Abraham cuando Dios lo llama a sacrificar su hijo Isaac. Y observamos que en este pasaje bíblico, en este relato bíblico, en este relato de la palabra de Dios en el cual Abraham debe sacrificar su hijo por mandato de Dios, observamos actividades de esfuerzo, pero también de sacrificio. ¿Qué actividades de esfuerzo vemos en este caso? Abraham caminó 3 días. Esto es esfuerzo. Caminó 3 días para llegar al lugar del sacrificio. Abraham cargó su cuchillo. Esfuerzo. Abraham cargó la leña. Esfuerzo. Abraham tomó las piedras. Esfuerzo. Pero cuando Abraham amarró a su hijo, ¿fue qué? Sacrificio. Cuando prendió el fuego, ¿fue qué? Sacrificio. Cuando levantó el cuchillo contra su hijo, ¿qué fue? Sacrificio. El sacrificio es más que esfuerzo. El sacrificio es más que voluntad. El sacrificio implica hasta dar la vida por Cristo. Eso es sacrificio. Eso es sacrificio.
Una reforma pide más que un esfuerzo, exige sacrificio. El sacrificio es más que venir al culto, el sacrificio es más que tomar notas, el sacrificio es más que leer la Biblia, el sacrificio es más que ser cristiano. El sacrificio implica perder hasta la vida por Cristo. Y no estamos hablando del sacrificio de salvación, porque el sacrificio de salvación ya lo cumplió Jesús. Es decir, tú eres salvo, diga al que está a su lado, tú eres salvo. No estamos hablando del sacrificio de salvación, estamos hablando de un sacrificio que no vende sus principios. Estamos hablando de un sacrificio en el cual, si en tu trabajo te llevan a hacer algo torcido, tú prefieres renunciar a tu trabajo antes de hacer ese torcido. Amén. Ese es el sacrificio que no vende sus principios. Pero hoy estamos en la época de lo fácil, todo es fácil, todo es placentero, todo es rápido. Estamos en la época donde la juventud no se compromete con Dios, los adultos no se comprometen con Dios, ya no oramos, ya no tenemos ni Biblia, no ejercemos el ministerio que Dios nos ha entregado. Hay pasividad en la iglesia, no se busca la gloria de Dios, se resiste lo sobrenatural. Igual que hace 1000 años, igual que cuando se vivió la crisis del oscurantismo en la iglesia, igual que en la época de la Reforma, hoy tenemos una iglesia sin gloria, hoy tenemos una iglesia sin poder, hoy tenemos una iglesia sin quebranto, hoy tenemos una iglesia sin fuego, hoy tenemos una iglesia sin pasión por las almas, hoy tenemos una iglesia en la cual nos conformamos en la rutina, solo venimos cuando queremos, no leemos la palabra, no lloramos, ya nada nos interesa, ya nada nos duele, ya nada nos conmueve. Pero la Reforma implica sacrificio. Queremos cambios en nuestras vidas, queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y queremos discipular la nación. La Reforma implica sacrificio. Y por eso quiero hablar de 3 personas temerosos de Dios, que amaban a Dios con todo su corazón, que caminaban con Dios, que la gloria de Dios estaba sobre ellos. Y ojo a esto, que vivieron después de Cristo y que vivieron antes de la Reforma. Porque hoy se dice, por ejemplo, ¿para qué ayunar si ya Jesús ayunó? ¿Para qué orar si Él ya pagó el precio? Él lo hizo todo. Pero estos hombres vivieron después de Cristo. Y quiero hablar primero de John Wycliffe. John Wycliffe, del año 1320 al año 1384. John Wycliffe no era sacerdote. John Wycliffe era un intelectual, era un teólogo, pero también era un abogado de la Universidad de Oxford. Estudió Derecho en la Universidad de Oxford, pero también estudió Teología en la Universidad de Oxford. Era un hombre con hambre por la palabra, era un hombre hambriento por la palabra. En esa época solo existían los manuscritos del griego, del hebreo y del arameo. Y existía la Vulgata Latina, una traducción que un papa pidió al latín de la Biblia. Pero este hombre hambriento por la palabra aprendió griego y aprendió hebreo y tradujo la palabra de Dios al inglés, de la Vulgata Latina, del latín al inglés. Diga conmigo, sacrificio. Y este hombre temeroso de Dios, hombre estudioso de la palabra, empezó a estudiar la palabra y empezó a atacar la doctrina de la transustanciación. Empezó a atacar la doctrina de la transustanciación. La transustanciación es una doctrina de la Iglesia Católica que trajo Tomás de Aquino. Y esta es influenciada por Aristóteles. Aristóteles dijo que se puede cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro. Y tiene cierta lógica porque usted puede vestirse bien, pero su corazón aún puede ser que corrompido. Pero la palabra de Dios habla de un cambio integral. Y entonces la transustanciación dice que el vino se convierte de una forma literal ¿en qué? En la sangre de Cristo. Y que el pan, aquí vemos esta hostia, se convierte literalmente cuando el sacerdote lo bendice, lo ofrece, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Es decir, que el vino es literalmente la sangre y el pan es literalmente ¿qué? El cuerpo. Pero la palabra de Dios no dice que es literal, sino que representa. Así lo dice, representa. Entonces él empieza a atacar esa doctrina, a rebatir esa doctrina, a predicar en contra de esa doctrina en la universidad. Y en 1414 es llevado al concilio de Constanza para ser juzgado. Fue condenado como hereje y mandado a ser quemado en la hoguera. Fue condenado.
Su condena era morir quemado por las enseñanzas que daba. Pero por cosas de Dios, por la soberanía de Dios, este hombre muere. No cuentan los historiadores por qué muere, pero el hecho es que el hombre muere antes de su condena. Y entonces es enterrado. Pero como había una condena de ser quemado, lo que hicieron fue que lo exhumaron, lo sacaron de la tierra y sus restos fueron quemados. Y todo lo que él enseñaba, sus libros, todo fue quemado. Pero este hombre que tuvo que sacrificio. No hay reforma sin sacrificio. Juan Jos 1369-1415. Juan Jos sí era sacerdote católico. Juan Jos fue ordenado en el año 1400. Y este hombre predicó el mensaje contra la idolatría. Su reforma iba a atacar la idolatría. La palabra de Dios dice que amarás a Dios ¿qué? Sobre todas las cosas. Y dice que no tendrás imagen de lo que hay en el cielo, ni lo que hay que en la tierra. No la adorarás, no te inclinarás a ella. Y Juan Jos denunciaba la idolatría. Denunció que muchos de los santos canonizados, los milagros que aparentemente ellos habían hecho, eran falsos, eran mentira. Había gente que se los había inventado para lograr canonizarlos. Y él habló que hacer misas a los santos, prenderle velas a los santos, eso no era bíblico, eso decía Juan Jos. Hoy en un mes viene el Papa a Colombia y van a ir multitudes, tal vez 3, 4 millones de colombianos a ver al Papa, a idolatrar al Papa. Habrán ídolos, habrán velas, habrán estampitas que la gente cargará. Pero nosotros los cristianos no cargamos estampitas de Dios, porque Dios nos carga a nosotros. Ni le prendemos luces ni velas, porque Él es la luz del mundo. Aleluya. Aleluya. Él nos carga a nosotros y Él es la luz del mundo. Pero el proceso de canonización tiene 3 etapas. El primero es que se convierte en siervo de Dios, posteriormente se convierte en beato, y si se logra comprobar, si algunas personas, mínimo 2 personas, dicen que esa persona, después de muerta, ha hecho 2 milagros, entonces se declara como santo. Cuando ha sido mártir, con un solo milagro se declara santo. Y santo significa que es intermediario, ¿entre qué? Entre Dios y los hombres. Entonces se vuelve un intermediario entre Dios y los hombres. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo, hombre. Aleluya. Amén. Amén. Entonces Juan Jos denunció el pecado en la iglesia, la idolatría. Juan Jos en 1415 fue capturado por la iglesia. Estuvo 7 meses en juicio y fue quemado en la hoguera. Pero al igual que en los cristianos del primer siglo, cuando en el Coliseo romano eran despedazados por las fieras, Juan Jos murió cantando alabanzas al Rey de Gloria. Murió alabando a Dios, aleluya. Amén. 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 La tradición mata, pero el Espíritu que vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No es el de la letra, sino el de ¿qué? Del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
La gloria del nuevo pacto, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu Santo? Y si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, la que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Amén. Estamos en la gloria de Dios, no en la gloria de la ley. Y fue gloriosa la ley, pero más es gloriosa la gloria de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vivimos en lo sobrenatural, cuando nosotros vivimos en la gloria de Dios, suceden milagros, suceden prodigios, y eso era lo que veían estos hombres sacrificados. Tercer hombre, Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola, italiano, 1452-1498, italiano de Florencia, sacerdote dominico. Este hombre era profeta. Para los que dicen que los dones del Espíritu Santo, el mover pentecostal, es la emoción de la modernidad, de la posmodernidad. Este hombre en el 1400 profetizaba. Y por ejemplo los cuáqueros, ¿qué significa la palabra cuáqueros? Hombres que tiemblan, eran llenos de la gloria de Dios y empezaban a temblar. Había un mover del Espíritu Santo en estos hombres. Y este hombre empezaba a profetizar en las misas y las profecías empezaban a cumplirse. Este hombre confrontó al Papa Alejandro VI, uno de los de la dinastía de los Borgia. Lo confrontó con su pecado, tenía hijos con varias mujeres, era promiscuo, era inmoral. Este hombre, Savonarola, confrontó a la iglesia con su sodomía, con su corrupción, con su poder terrenal. En 1497 fue expulsado de la iglesia. Él estaba en Florencia y producto de sus enseñanzas, en Florencia estaba existiendo una reforma. Él acostumbraba a hacer hogueras en sus reuniones para que la gente quemara todo lo terrenal, todas las riquezas terrenales, todo lo mundano, lujos, joyas, objetos. Y la gente empezó a tener una reforma en la ciudad. Y la ciudad empezó a distanciarse de Roma. La ciudad empezó a no depender de la iglesia romana. Esta es para la época de Maquiavelo. Maquiavelo vivió esta época. Maquiavelo vio la muerte de este hombre. Y en Florencia había una independencia de la iglesia romana. Entonces la iglesia romana, al observar que Florencia se estaba independizando, mandó sus ejércitos y la ciudad no opuso resistencia, pero para que la ciudad fuera retomada por Roma, pero sí opuso resistencia contra la captura de Savonarola. Pero a pesar de eso el ejército era más fuerte, murió mucha gente en su defensa y en 1498 lo arrestaron, lo desnudaron y por 42 días lo torturaron, lo descuartizaron y quemaron su cuerpo en la hoguera. Pero aquí sucedió un milagro, porque sus restos fueron puestos en la hoguera y pasaban las horas y las horas y los días y los restos no se quemaban. Y prendían más fuego y ponían más madera y había más candela y duró días enteros y el cuerpo no se quemaba. Dios en su soberanía actuando. Hasta que por fin, días después, se convirtió su cuerpo en cenizas. Y estas cenizas el 23 de mayo del 98, de 1498, fueron tiradas al río Arno. Sacrificio. No hay reforma sin sacrificio. En 1498, cuando se descubre América, otros dicen se conquista América, Fernando e Isabel, los reyes católicos de España, profundizaron la Inquisición y esta Inquisición llegó a América. Y también en América reformadores, gente que caminaba con Dios, gente temerosa de Dios, murió en manos de la Santa Inquisición. Aquí en Colombia, en el castillo de San Felipe,
también muchos protestantes, cristianos como usted y yo, murieron a manos de la Inquisición. No hay reforma sin sacrificio. Diga conmigo, no hay reforma sin sacrificio. No hay reforma sin sacrificio. Pero la sangre de estos hombres trajo reforma. El sacrificio de estos hombres trajo reforma. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 10. Génesis capítulo 4, versículo 10 le dice Dios, el Dios de los cielos, el único Dios, le dice a Caín. Y él le dijo, ¿quién? Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de quién? De tu hermano clama a mí, ¿qué? Desde la tierra. Y en el caso de estos hombres sacrificados, la sangre que fue derramada sobre la tierra, la sangre de Cristo y la sangre de estos hombres sacrificados que cayeron en la tierra, por eso la tierra clamaba por una reforma. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la que gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es que el aguardar que la manifestación de los que de los hijos de Dios. Hermano, la tierra clama por la manifestación de reforma de usted y yo. Diga que está a su lado, no hay reforma sin sacrificio. La tierra clama por la injusticia y la tierra clama por la manifestación en gloria, en la gloria de Dios, de los hijos de Dios. Amén. Es el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de ¿qué? De Dios. Así como leíamos en Hechos al comienzo, cuando Pedro profetizaba. Estos tres hombres sacrificados, esos tres hombres que murieron por la reforma, por la causa de Cristo primero, fueron semilla para la reforma protestante. Martín Lutero, 1483, 1546. Martín Lutero, abogado, hombre estudioso, letrado, con gran verbo, oratoria. No era sacerdote, pero con el paso del tiempo tuvo una experiencia bastante fuerte que lo marcó. Iba por un camino con un amigo suyo y un rayo mató a su amigo, cayó muerto por un rayo. Y él se aterrorizó, él empezó a tener un temor, no el temor a Dios, sino el aterrorizamiento, el temor a morir, el temor a ser castigado por Dios. Y por eso se hizo monje, hizo un pacto con Santa Ana de seguirla, de servirla. En 1512 se hizo sacerdote, en 1512 se hizo doctor en teología. Y desde el 1512 al 17 enseñó la Biblia, enseñó el Nuevo Testamento en la universidad, era profesor del Nuevo Testamento. Y él era experto en Romanos, leía Romanos, le encantaba Romanos. O le encantaba, no le gustaba Romanos, y empezó a leer Romanos y vio la crisis de la iglesia. Y entonces empezó a ver a las monjas con las monjas teniendo sexualidad, a los sacerdotes con los sacerdotes, a los sacerdotes con las monjas. Y empezó a leer Romanos y veía que no coincidía con la realidad. Y empezó a ir a los monasterios, y empezó a ir a los templos y observaba que habían tumbas. Habían cementerios de niños abortados y esto lo conmovía y esto lo destrozaba y esto le dolía. Y leía la palabra y entendía que había que existir una reforma. Y es así que él, guiado por el Espíritu Santo, el 31 de octubre de 1517, es decir, este 31 de octubre cumplimos 500 años, Lutero publica en la Catedral de Wittenberg las 95 tesis. 95 tesis que protestaban contra el desorden de la iglesia, 95 tesis que protestaban contra la corrupción de la iglesia, 95 tesis que protestaban contra el pecado de la iglesia, y eran en manera de preguntas, esperando la respuesta. La reforma de Lutero no buscaba salir de la iglesia, la reforma de Lutero buscaba una reforma,
un cambio, una restauración en la iglesia. Y por eso él generó esta protesta. Por eso hoy nos llamamos protestantes, cristianos protestantes. Porque él protestó contra el modelo de la iglesia. Y cuando él presenta las 95 tesis, se levantó contra él el poder político, los reyes, los religiosos. Y en 1525 se reunieron 5.000 líderes académicos, políticos, sacerdotes, lo más alto de la academia y la cultura de la época, y donde le exigieron que se retratara. Él pidió 24 horas para estudiar, para consultar, para orar a Dios. Y en esas 24 horas Dios se le reveló y le indicó que no se retratara. Él no se retrata. A causa de no retratarse es declarado hereje y es condenado a la hoguera. Cuando él venía de su juicio y volvía a su ciudad natal con la cruz de la muerte a espaldas, esperando su condena, la ejecución de su condena, es raptado, es secuestrado. Y él piensa que lo iban a matar. Él pensaba que lo iban a torturar. Pero lo llevaron a un castillo y se dio cuenta que eran amigos de él, que lo querían salvar. Lo escondieron en un castillo, fue protegido en un castillo. Y mientras estuvo mucho tiempo en ese castillo, tradujo la palabra de Dios del griego y el hebreo al alemán. Era un hombre que era hambriento por la palabra de Dios. Tradujo la palabra de Dios. Pero mientras que sucedía la reforma protestante en 1450 y tantos, creo que 52, se descubre la imprenta. La imprenta. Antes existían ciertas modalidades de imprenta en China, en Mesopotamia, pero digamos la imprenta moderna como hoy la conocemos y que se multiplica bastante, la primera forma fue la imprenta en Alemania. Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia, pero también se imprimió las 95 tesis de Lutero. Y empieza a imprimirse Biblias y las tesis de Lutero y empieza a inundar toda Europa. Porque en Europa había un descontento generalizado, había una zozobra generalizada, había un hastío generalizado, la gente estaba cansada, no quería saber más de la iglesia. Hoy en día aún, ¿por qué Europa se ha secularizado tanto? Porque están hastiados del abuso de la iglesia católica. Están hastiados del abuso de la iglesia católica. Y esto empezó, llegó la palabra de Dios y empezó la gente a leer. Y esto empezó a reformar la vida, pero no solo la vida, sino que empezó a reformar la industria, el comercio. Empezó a reformar la economía, empezó a reformar la ciencia, el arte, la cultura. Porque la palabra de Dios venía, eran saturados de la palabra de Dios. Eran saturados de la palabra de Dios. Ese inconformismo fue llenado por la palabra de Dios. Por eso quiero hablar de la segunda característica de la reforma. No hay reforma, no hay transformación, sino por la palabra de Dios. Lo único que trae reforma, lo único que trae transformación es la palabra de Dios. Dios tiene el poder para transformar nuestra nación. Estamos hablando de discipular nuestra nación. Dios tiene el poder para transformar nuestra nación. Pero es a través de ¿qué? De la palabra. ¿Es a través de qué? De la palabra. Entonces no hay reforma. Dígale que está a su lado, no hay reforma sin palabra. Dígale de nuevo, no hay reforma sin palabra. ¿Queremos reforma en nuestro país? ¿Queremos que la reforma llegue a nuestro país? Dígale que está a su lado, lea la palabra. Memorice la palabra. Medite la palabra. Medite la palabra. No hay reforma sin palabra. Por eso usted y yo tenemos que ser lectores de la palabra. Debemos meditar la palabra. Debemos memorizar la palabra. Dice un texto bíblico, envió su palabra. ¿Y los qué? Envió su palabra y los libró de qué? De su ruina. Cuando nosotros somos asiduos, plantados en la palabra, viene el Espíritu Santo, viene la gloria de Dios por la palabra. La gloria de Dios viene ¿por qué?
por la palabra. Salmos capítulo 119, versículo 11, dice: en mi corazón atesoro tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. Versículo 92, si tu ley no fuere mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Es otra versión. Versículo 97, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día que medito en ella. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: séquese la hierba o sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Salmo capítulo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 16, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay reforma sin palabra. Pero además la palabra trae la gloria de Dios. La palabra trae el mover sobrenatural de Dios sobre su vida. Cuando hay sacrificio, cuando hay palabra, la reforma trae transformación. Y lo que dice Salmos capítulo 22, versículo 16 al 18. Este es un texto que hace alusión a Cristo desde el Antiguo Testamento. Dice versículo 16 del Salmo 22. Como perros de presa me han rodeado, me han acercado una banda de malvados, me han traspasado a las manos y los pies. Pues puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Pero posteriormente, unos versículos más adelante, en el versículo 27 dice: toda la tierra, diga conmigo, toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece ¿a quién? Al Señor. Él gobierna a todas las ¿qué? Naciones, diga, Él gobierna Colombia. Que los ricos de la tierra hagan fiestas y adoren, inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán, diga, nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contará de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Amén. La reforma trae la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios viene, tu vida es transformada, tu casa es transformada, tu nación es transformada. Amén. Pero también la reforma, si pueden venir los músicos, por favor. Otra de las características es que la reforma vuelve o hace que la humanidad vuelva a Dios. La reforma hace que la humanidad vuelva a Dios. La reforma hace que la humanidad vuelva a Dios. Fíjese usted que 300 años después de la reforma, la humanidad tuvo más avances científicos que los 2000 años anteriores. Pero también quiero decirles algo. En la modernidad, hasta la bomba atómica de Einstein, la humanidad ha tenido más avances científicos que en esta época. Hemos tenido avances en la era digital, pero los principios fundamentales han venido de la modernidad, porque la humanidad se volvió a Dios. Porque la humanidad se volvió ¿qué? A Dios.
Hay quienes dicen que los avances científicos del mundo se deben a los extraterrestres que han venido a enseñar las altas tecnologías que ellos tienen. Pero realmente lo que ha pasado es que cuando el hombre se vuelve a Dios, viene la gloria de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Cristo? Y la próxima semana vamos a ver un poco esto. Esto no es carreta, esto es con historia. Vamos a ver cómo los más grandes científicos e inventores de la modernidad, todos le daban la gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Dile, he decidido seguir a Cristo. Amén. Cantemos juntos, todos, iglesia. A Cristo, dile fuerte. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, aleluya. He decidido. Levanta tus manos y dile, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Diga al que está a su lado, no hay reforma sin sacrificio. No hay reforma sin palabra. Siéntese, por favor. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Jesús venció a Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 1. Quiero que lo pongan por favor en la Reina Valera. ¿Está en la Reina Valera? Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo que escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces el diablo le dejó ¿qué? Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ¿qué? Ángeles y le servían. Cuando tú eres una mujer y un hombre de la palabra, Satanás huirá ¿de qué? De ti. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Hemos decidido seguir a Cristo. Cántale. Decidido seguir. Ponte en pie, levanta tus manos al cielo y canta con nosotros. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Y recuerde que no hay reforma sin sacrificio. Y no hay reforma sin palabra de Dios. La próxima semana vamos a seguir estudiando otras características de la reforma. Pero hoy vamos a hacer un llamado.
Vamos a hacer un llamado a todos los hombres y mujeres que hoy van a decir: somos hombres y mujeres de sacrificio. Hermano, si usted observa en la actualidad, si usted compara a estos hombres de sacrificio con los cristianos modernos, o mejor, los cristianos de la actualidad, ahora si nos duele una muela, entonces ya no volvemos a la iglesia. Ahora si tenemos un problema económico, dejamos de buscar a Dios. Buscamos 8 días y creemos que por 8 días ya Dios nos tiene que cambiar. No hay cambio sin sacrificio. No va a haber cambio si no haces sacrificio. No va a haber cambio en tu vida y te vas a frustrar y le vas a echar la culpa a Dios. Pero debes entender que toda reforma trae sacrificio. Quiero que levantes tus manos al cielo y digas: Señor, soy ese hombre y esa mujer de sacrificio. Diga: voy a orar más. Diga: voy a ayunar más. Voy a clamar más. Así para adorar. Canta conmigo. Levanta tus manos al cielo y vamos a decir que hemos nacido para adorar a Dios. Cántale fuerte. Nací para adorar. Nací para reformar. Cántale fuerte a Él. Vamos. Nací para reformar. Nací para reformar. Cántale a Él. Dile fuerte. Nací para reformar. Nací para reformar. Para reformar. Oh, nací para discipular. Dile. Nací para discipular. Todos estos hombres y mujeres que van a hacer ese pacto con Dios de sacrificio y de ser hombres y mujeres de la palabra, pasen adelante, vamos a orar por ustedes. Son los que van a hacer ese pacto con Dios. Son los que dicen: yo sí soy un hombre y una mujer de sacrificio, de reforma. Vamos a arrodillarnos en este altar y vamos a clamar a Dios. Si me regalan un micrófono acá, por favor, prontamente. Micrófono pronto, por favor. Años, porque este es uno de los coros lema y los coros clásicos de la iglesia cristiana. Pero ¿sabe cómo nació este coro? Este coro nació a través de una familia cristiana que predicaban la palabra de Dios en la India. Muchas personas estaban recibiendo al Señor y entonces el gobernador de aquella provincia llamó al pastor y le dijo: usted no puede seguir predicando, porque si sigue predicando ese evangelio,
entonces mataremos a su familia. Y entonces él dijo: yo no puedo dejar de predicar porque he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces el gobernador, al ver esta decisión de este predicador, mandó a matar a las hijas del predicador. Después mandó a matar a la esposa y le decía: retráctese o lo matamos a usted también. Pero el que murieron sus hijas, aunque murió él, murió cantando y diciendo: he decidido Seguir a Cristo. he decidido Seguir a Cristo. he decidido Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y a través de ese sacrificio de esa familia que se sacrificó por el Señor y fueron muertos, el pastor, sus hijas y su esposa, que decidieron seguir a Cristo y se sacrificaron por la causa del Señor, un gran avivamiento surgió en la India. Muchas personas se convirtieron al Señor porque alguien decidió seguir a Cristo y decidió ser un sacrificio en la causa del Señor. ¿Cuántos queremos ser ese sacrificio vivo para la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen: Señor, yo soy esa persona que entrego mi vida para ti? ¿Cuántos dicen: Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida para servirte? Estoy dispuesto a entregar mi vida para llevar tu palabra. Estoy dispuesto, Señor, a morir para que tu gloria venga a Colombia. Quizá vengan persecuciones, quizá vengan oposiciones, pero el cristiano sabe que sin sacrificio no hay reforma. Pero si hay un pueblo que está dispuesto a seguir a Cristo hasta el fin, Colombia será una nación diferente. Porque hay un pueblo que dice: he decidido seguir a Cristo. Un pueblo que dice: no importa la oposición, no importa los ataques, no importa los improperios, predicaremos la palabra de Dios, evangelizaremos a Colombia, ganaremos este país. Y aunque el infierno se levante, hemos decidido seguir a Cristo. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo, aleluya. Cántale fuerte: he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo He atrás. decidido, dile fuerte. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Quiero pedir que los intercesores vengan acá y me ayuden a orar por estas personas que están aquí rápidamente. Vengan los intercesores, hermana Clarita, Darby, los intercesores, los que están por aquí, vengan por favor rápidamente y vamos a clamar por esta gente. Vengan rápidamente, por favor, no tenemos mucho tiempo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido
Somos una iglesia que amamos lo sobrenatural. Somos una iglesia que no resistimos lo sobrenatural. Somos una iglesia que te amamos, Señor. Somos una iglesia que hacemos ese firme compromiso de seguir tu palabra. Y hacemos ese compromiso de servirte, así nos cueste nuestra propia vida. Aleluya. Te adoramos, Cristo de gloria. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh, te adoramos. Te adoramos, Cristo de gloria. Dale. No vuelvo atrás. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso a Cristo de gloria? Amén.